kilómetros. Si te los tienes que hacer andando, tardarías un rato en llegar a donde lo arreglas. Es verdad que se puede bajar en varios sitios donde hay ascensores, pero igual tienes 7 kilómetros hasta llegar al sitio donde tienes que arreglar. Como tengas que ir andando y luego volver, un patio importante. Entonces se suele ir en bicicleta por dentro. Una vez me preguntaron, ¿y por qué no van en moto? Me hombre, ir en moto por ahí, como tengas un accidente, no sé yo cómo te van a sacar, ahí la ambulancia no llega, ¿vale? Van en bicicleta. Bueno, de todas formas, yo no quería hablar de esto. Esto ha sido por quedar bien con vosotros, de que os he contado las cosas típicas que se cuentan siempre de física de partículas. De lo que yo quería hablar es de física de astropartículas, ¿vale? Y como sé que sois gente avispada, porque habéis venido ya muchas charlas de esa ciencia, seguro que habéis pensado, astropartículas, tendrá que ver con astronomía y con partículas. Pues habéis acertado, efectivamente es eso, ¿vale? Es hacer astronomía con partículas. Y más concretamente, la física de astropartículas es un campo de investigación bastante moderno que